Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a todos los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, a través de internet. Amén. Es nuestro anhelo de que sea de bendición la palabra del día de hoy. Amén. Juan capítulo 1, versículo 5. Creo que Primera de Juan, amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Amén. Dios bendiga a mi hermano Juan, que está atento a su tocayo. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Y como les digo, vamos a quedarnos en ese versículo. Uno quisiera avanzar de 10 versículos de una, pero es imposible. No se puede. Amén. Y si usted lo encontró, diga amén. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Nos hemos alegrado, nos hemos regocijado en tu presencia. Y por eso te damos gracias, Señor. No tenemos cómo pagar tus misericordias en todo tiempo, Señor, en todo momento. Solo, Señor, nos deleitamos cual hijo pequeño, Señor, en el regazo de su Padre, Señor. Y nos sentimos protegidos, nos sentimos amados por ti, Señor. Como tú, Señor, suples todas nuestras necesidades y en ti, Señor, estamos completos, Padre. En ti encontramos plenitud, Señor. No solo gozo, Señor, sino plenitud de todos los sentidos que pueda tener esta vida. Los encontramos en ti, Señor. Y por eso te damos gracias. Bendice, Señor, a los que han de escuchar tu palabra el día de hoy o a los que la escucharán el día de mañana, Señor. Bendícelos tú, mi Dios, porque tu palabra, esta palabra fresca, que es como una espada de doble filo que penetra, Señor, hasta partir el alma, el corazón y discierne incluso las intenciones, Señor, de nuestro ser más interno, Señor. Esta palabra, mi Dios, que nunca vuelve vacía, que haga vida, Señor, en nuestros corazones. Una vez más, Señor, enséñanos, Padre, que podamos sentarnos a tus pies, Padre, y aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, tuya sea, Señor, toda honra, gloria y alabanza. Amén y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Tome su asiento, Señor. ¿Me puede dar un poquito de agua, por favor? Amén. Estos días, y antes de empezar este texto, quiero hacer un pequeño paréntesis de entrada, porque creo que es necesario. Estos días conversaba con un hermano y hacía él énfasis en lo importante que es la palabra dentro del culto. Y él me decía, y la palabra es lo más importante del culto. Y yo por mucho tiempo pensé así también, que la palabra es lo más importante del culto. Sin embargo, hoy día ya no pienso así. Ayúdalo, mi Dios. Creo que lo que ocurre dentro del servicio, dentro de nuestra liturgia, dentro de este culto racional, literalmente es una vía de dos rieles y que tienen que correr paralelos. La escritura por un lado y la adoración por el otro lado. No puedo poner uno por sobre el otro, porque la adoración es lo que yo le entrego a Dios, lo poquito que puedo entregarle, donde yo me derramo, donde Él incluso me ministra. Pero la palabra es la palabra. O sea, yo no estoy bajando de categoría la palabra, estoy subiendo de categoría la adoración. Porque creo, amados, que un corazón adorador está más abierto a poder recibir las verdades que Dios nos va a enseñar. Amén. Si Dios no nos ha ministrado antes de entregarnos la palabra, dentro de la palabra también, evidentemente habrá ministración, pero yo necesito rendirme ante Él primero. No, eso lo hace la palabra. Sí, es verdad, eso también lo hace la palabra en un inicio. Pero una fe madura
que ya sabe lo que viene, dispone su corazón ante el Creador, ante el Señor, se derrama delante de Él. Para los que nos ven por redes, usted no se imagina los momentos preciosos que hemos tenido ya hace mucho tiempo, antes de la palabra. Antes de llegar a esto, a lo que vamos el día de hoy. Ahora, evidentemente, esa adoración no se puede arrancar de la propia Escritura. Sí, Señor. Tiene que estar ahí. Los teólogos, no me gusta usar palabras rimbombantes, pero lo encierran en tres conceptos que los hablábamos hace muy poco con mi hermano Juan, que tiene que ver con la ortodoxia, la correcta interpretación de la Escritura, la ortopraxis, una iglesia que interpreta bien la Escritura, pero que no la lleva a la práctica, es una iglesia inconsecuente. Cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo no a la iglesia local, me estoy refiriendo al creyente como iglesia. Es un creyente inconsecuente, sin sustancia. Por lo tanto, tiene que haber una correcta interpretación, pero también tiene que haber una correcta aplicación. Y la tercera triada, la ortopatía, una correcta emocionalidad dentro de la adoración. ¿Y dónde está la adoración? Desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos, en nuestros sueños. Yo no sé cuántos han adorado durmiendo inclusive, pero ahí el Señor nos va tocando. Y yo le voy a decir, el emocionalismo, y ese es el problema de muchas iglesias, amados, que huyen del emocionalismo, porque el emocionalismo es manipulador. Todo lo que termina en ismo hay que darle una segunda lectura, porque tiene que ver con ideologías. Y hay ideologías buenas y hay ideologías muy malas. Cuando esta ideología del emocionalismo empieza a manipular y queremos tocar las fibras de las personas contando una historia triste y manipulando las emociones, eso no es de Dios. Pero cuando nuestras emociones se derraman ante la presencia del Señor, con un corazón sincero, honesto, cuando hay sanidad espiritual, es la mejor forma que Dios mismo tiene a través de las emociones que Él puso en nosotros de grabar su palabra. Así es, Señor. Así será, amados. La palabra se grabará por medio de las emociones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es, Señor. Por medio del Espíritu de Dios. Y aquí yo no estoy inventando la rueda. Yo no estoy diciendo cosas fuera de la palabra. Esto está aquí en la Escritura. Amén. Y vamos a hablar de esto largo y tendido en alguna oportunidad. Pero ahora, este era el pequeño paréntesis que yo necesitaba hacer, amados. Porque de pronto entendemos que no, vamos solamente, viene lo más importante. No, lo más importante es desde que amanece hasta que nos acostamos. Vivimos en la presencia del Señor. Y cuando nos congregamos es para afianzar nuestro carácter, para encontrar bonito al feo, para encontrar feo al bonito, para poder bajarlo un poco, para poder limar asperezas, para poder aprender, para fortalecerme de las luchas que tuvo mi hermano y yo diga, yo también fui luchado el día de hoy. Y miren qué similitudes. Y aquí nos perfeccionamos en la palabra. Bien, vamos a entrar al versículo 5, que es el que nos congrega en este día jueves. Amén. Gracias, Señor. Hemos visto en los primeros versículos que el apóstol Juan está diciendo, la doctrina viene por medio de la tradición oral hasta que esté la tradición escrita. Y esto no por voluntad humana, sino que a Dios le plació así. Porque si no, Él hubiese puesto a robot, hubiese tomado posesión de las mentes, ¿por qué lo puede hacer? Toma posesión de las mentes y automáticamente obliga que se empiecen a escribir antes de fundar la iglesia, que se escriban los catálogos por los que se va a guiar la iglesia. Pero no fue así. Dios trabaja en medio de las imperfecciones humanas. Incluso esas imperfecciones humanas Él las vuelca en beneficio de la propia obra. Porque ese Pablo, ese Saulo de Tarso, que era un aguerrido perseguidor de la iglesia, luego es un aguerrido proclamador del Evangelio.
ese valor que él tenía, ese celo que él tenía cuando era fariseo, cuando era romano, soldado romano, ese celo que él tenía para perseguir a la iglesia, luego el Señor lo transforma y eso que parecía algo negativo para la obra, Dios lo vuelca en un tremendo hombre y ya sabemos quién fue el apóstol Pablo luego de eso. Pedro, el arrebatado. Pero cuando leemos las cartas de Pedro, las epístolas de Pedro, vemos a un anciano que aprendió la lección y ahora es capaz de decirle, hijitos. Cuando en un comienzo era el que le decía al Señor, Señor, permíteme pegarle un par de palmetazos a Pedro no se andaba con chicas. Ni siquiera le pidió permiso al maestro para cortarle la oreja al soldado romano, a Malco. No se la cortó nomás porque querían apresar a su maestro. Nuestro carácter es volcado en Cristo para provecho del Evangelio. Y esto es lo que hace, lo que está diciendo Juan. La tradición oral va a durar. Esto que nosotros hemos visto, esto que nosotros hemos tocado, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que oímos directamente del maestro va a tener un término. Luego ya no va a poder ser. Ahora, yo puedo decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor, cómo el Señor me sanó, cómo Él sanó a un familiar mío, cómo Dios ha hecho milagros. Yo puedo contar esas cosas. Pero aquí estamos hablando de la palabra del Señor. Lo demás son nuestros testimonios, que de alguna manera también confirman lo que dice la Escritura. Pero aquí el apóstol está hablando de algo distinto, no está hablando del mero testimonio del creyente común y corriente, sino que está hablando del testimonio de las Escrituras y que tiene que perdurar por los siglos para que nosotros podamos tener un ancla a la que asirnos, a la que afirmarnos, para no ir como pollitos, como pajaritos. Se han hecho algunos experimentos sociales donde uno le dice al otro algo y la 10ª persona ya tiene un mensaje totalmente distinto. Era necesario entonces escribir las cosas que ellos vieron. Ahora, esto él lo aterriza y empieza, versículo 4, estas cosas yo les escribo para que su gozo sea pleno, para que sea completo, para que no haya baches dentro de ustedes. Y luego se manda una aseveración, Juan, y dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Del que está hablando en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En quién se nos manifestó? En Jesús. Entonces, el apóstol dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Hablamos en algún momento, en el versículo 3, en la predicación anterior, en el día domingo, hablamos sobre la importancia de la anunciación del Evangelio, de la predicación del Evangelio, de cómo tenemos nosotros que esparcir estas verdades. Y aquí está diciendo, esto os anunciamos. Y este es el mensaje. Punto y coma. Dos puntos. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Aleluya. Pero mire, cuando dice Dios es luz, los versículos anteriores, lo único que ha hecho el apóstol es hablar de Jesús. ¿Cómo entiende esto un unitario? No, es que Jesús era el gran profeta, Jesús era un sabio, Jesús era un revolucionario, como le gusta verlo a un sector hippie de la iglesia. Jesús era pero de todo menos reconocer su deidad en su humanidad.
Porque aquí nos está diciendo Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Luego, cuando el apóstol escribe el Evangelio de Juan, nos hace una clase excelentísima, una clase magistral, identificando esta divinidad, identificando esta luz, que es Jesús, que es Dios, perdón, en Jesús. Y vamos a entrar a estos textos. Versículo 4 del primer capítulo de Juan. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra luz aparece 23 veces en el Evangelio de Juan. Y cada vez que aparece, excepto algunas excepciones que las vamos a ver en algún momento, se está refiriendo a Jesús. El versículo 4 del primer capítulo del Evangelio, no de la carta, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego sigue diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 6. Y el versículo 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Juan está aclarando que el profeta, que Juan el Bautista, el último de los profetas, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y la primera carta de Juan dice que Dios es luz. Y luego, en su evangelio, él dice que la luz es Jesús y que Juan el Bautista fue puesto ahí como una pequeña antorcha que alumbraba en medio de la oscuridad para que dé testimonio de que Jesús es la luz. Amén. Qué maravilloso es unir estos pequeños cabos, esta malla hermosa de la Escritura para poder entender qué es lo que quiere decir, cómo se revela la verdad del Evangelio a través de la propia Escritura. Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Isaías dice que en una proclama, él dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. Cuando habla de romper los cielos, está hablando literalmente de atravesar este cosmos que nos separa. Los judíos creían en tres cielos. El primer cielo, que es lo que ellos podían ver, el segundo cielo, que era donde estaba el sol, la luna y las estrellas, y el tercer cielo, que era donde estaba Dios. Ahora, la Escritura nos dice que Él habita en la eternidad, que la tierra es que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies, el lugar donde Él pone sus pies. Nos dice la Escritura también que Él habita en el tercer cielo, pero también nos dice que Él es omnipresente. Amén. Y ahí nosotros hacemos ¡til! Y dice, pero ¿cómo? Está allá, pero también está aquí, ¿sí? Me escucha a mí y también le escucha a usted. Y no solo eso, sino que en este mismo momento sabe lo que estoy pensando y también al mismo momento lo que está pensando usted. Amén. Y así multiplicado por cada habitante de este universo, de este mundo, de este planeta. Y si hubiera vida en algún rincón recóndito de la galaxia o del universo, eso también está dirigido por Él. Porque es Dios. Él creó todo. Nada de lo que hoy existe existía si no fue por Él. Entonces, malamente nosotros podríamos decir, no existen los extraterrestres. Eso sería arrogante. No podemos decir que existen porque no hay evidencia de ello, pero no podemos decir que no existen. Y si existieran, están en la mano del Señor, vigilados tanto como nosotros. Tendríamos que cambiar nuestra teología, la manera de entender algunas cosas, pero siempre está aquí la palabra. Y sabe, esto no pasó, ya nos ocurrió. ¿Se recuerda usted cuando Colón descubre América? Hasta ese momento no existía más mundo que el mundo conocido. No se sabía que existía América siquiera.
No estaba en ninguna carta de navegación, no existía América. Aun cuando ciertos caminantes por Groenlandia, por el hemisferio norte, unos 3-4 siglos habían ya atravesado por acá. Los vikingos, etc. Pero el punto es el siguiente. No es que se equivoque la escritura, sino que nosotros nos equivocamos con nuestras interpretaciones. Y por eso necesitamos ser humildes cuando nos acercamos a la palabra. Por eso necesitamos no hablar de tantas cosas que caen dentro de la especulación. Es así como en nuestro corazón de pronto nos encontramos con gente que dice el Señor, la venida del Señor, la segunda venida del Señor o el rapto, como quiera usted llamarle, va a ser en tal fecha. Ya creo que dieron fecha para el 2028. Aleluya. Es que no se cansan, pues. Si no se aburren. Se equivocan una y otra vez. Y usted dice, sí, no, si por el 90 y tanto decían que iba a venir el Señor. Que había una computadora en Europa que le llamaban la bestia. Y luego no, en el 2000. Y luego en el 2012, hasta películas hicieron de eso. Y luego no, es que y usted dice, sí, es que este último tiempo el mundo está loco. No, si del siglo XVIII, ¿qué digo? Del siglo X. Sí, bien digo, del siglo XVIII ya se venían arrastrando estas cosas. A mediados del siglo XIX, 1800, se habían levantado 3 grandes sectas diciendo que en tal fecha venía la venida del Señor. En toda la historia de la humanidad, el hombre ha querido ir más allá de su propio alcance. Del alcance que nos dice la Escritura. La Escritura es sencilla en ese aspecto y dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Amén. Entonces, ¿por qué ir más allá? ¿Por qué buscar símbolos donde no están? Si la manera más honesta de acercarnos a la Escritura es leerla como está escrita. Acercarnos a ella y tratar de investigar las costumbres, la economía de ese tiempo, cómo se comportaba la gente, será lo más honesto para poder entender la palabra del Señor. Pero de ahí a más, es solo arrogancia nuestra. El Señor nos ayude. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús es revelador del Padre. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo sabe Juan que Dios es luz? Porque vio esa luz por medio de Jesús. Él no está diciendo, no sé si es que aquí nadie puede decir, no, yo vi al Señor. Cada vez que los hombres en la historia de la Biblia vieron al ángel del Señor, cayeron postrados. Solo ver a un ángel era para que empezaran a tiritarle sus cañuelas. No podían mantenerse en pie ante la santidad. ¿Cuánto más al ver el rostro del Señor? Yo no sé si podríamos siquiera contemplarlo de cara a cara. Marcos Vidal dice, solo déjame mirarte cara a cara. Yo no sé si vamos a ser capaces de tanto. Y digo de tanto. Porque solo el hecho de llegar allá ya es suficiente. Vamos a la presencia del Rey. En términos terrenales, para que se haga una idea, viene el presidente y se convulsiona todo. Inauguraron un supermercado hace un tiempo atrás en Arica y lo abrían a las 9 de la mañana y eran las 3 de la tarde y veía gente reclamando afuera que cómo, que por qué no lo dejaban entrar, y era porque estaba el presidente adentro, estaba inaugurando. Por ahí decían, no, pero si el supermercado es para la gente, pero es el presidente de Chile. Nos guste o no nos guste, es el presidente de Chile. No voy ni más allá ni más acá. Y hay toda una estructura y unos protocolos alrededor de él para protegerle, para darle manga ancha, para hacer muchas cosas que un ciudadano común y corriente no puede hacer. Y estamos hablando del presidente de un pequeño país al fin del mundo. Ni hablar cuando el presidente de los Estados Unidos,
o el presidente de Rusia, o el de China. Pero aquí estamos hablando del Señor, del dueño de todo. Y mire la grandeza de Él, que en vez de irrumpir en la tierra como un hombre poderoso, conquistador de reinos, humillador de enemigos, nace en un humilde pesebre, hediondo. Ya le hemos quitado muchas veces ya el romanticismo al pesebre. No es eso bonito que ponemos a los pies del árbol de Pascua, no. Realmente era un lugar feo, rodeado de animales. Nace y tiene que salir huyendo, irse deportado prácticamente al extranjero, exiliado de su propia nación, a vivir a Egipto para poder huir de la matanza. Y era el rey del universo. Camina, nos dice la Escritura que haya tenido siquiera un carro o un caballo, menos un caballo. Y que cuando entra a Jerusalén entra arriba de un asno. Y los mismos que lo adoraban y que le alababan y que le ponían palmas, hojas de palma en el camino, son los mismos que una semana después están pidiendo que le suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. También hemos hablado y hemos dicho que en más de alguna oportunidad uno dice, ¿pero cómo? Pero lo más probable es que si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos estado gritando, crucifícale también. No, pastor, nunca, ¿cómo se le ocurre? No vayamos tan lejos. Probablemente hoy día nosotros gritamos, crucifícale al Señor. No sé si está entendiendo a lo que voy. Tiene que ver con una cuestión del corazón. Tiene que ver con las veces que negamos al Señor en pequeños detalles durante nuestro día, durante nuestra vida cotidiana. Esa oportunidad en que el Señor nos pone en bandeja de plata al inconverso para que le hablemos de Él, nosotros nos quedamos callados. Preferimos no hablarle. No, es que cómo voy a perder el tiempo con este. Pero si el tiempo, oiga, primero el tiempo es del Señor, segundo el que convierte no somos nosotros, es el Señor, el Espíritu de Dios. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar. Soltar la palabra de bendición que viene del cielo y luego que Dios haga lo que tiene que hacer. Y a veces preferimos quedarnos callados. No, es que este hombre tiene mucha plata. No, es que este es muy pobre. No, es que este se viste muy bien, quizás. ¿Qué va a querer escuchar del Señor? Y a lo mejor ese está a punto de tomar la decisión de ahorcarse, de colgarse, de matarse. Y nosotros nos quedamos calladitos. Y nos olvidamos de todo lo que hizo el Señor para poder llegar a esta tierra, de todo lo que pasó para que con su carácter Él pueda decirnos: yo soy la luz del mundo. A Dios nadie le dio jamás. Yo le he dado a conocer, dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es luz porque en Él habita la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, cuando Jesús caminaba, era Dios caminando. El privilegio de esa gente. Pero ellos no podían entender lo que estaba pasando porque sus ojos estaban velados, amados. Fíjese que habiendo terminado su ministerio de 3 años y medio, habiendo muerto en el madero de la cruz, con todo el vía crucis, con toda la pasión, todo lo que padeció en esa última semana, habiendo estado muerto 3 días y habiendo resucitado al tercer día, cuando iban camino a Emaús, estos caminantes, ni siquiera ellos, después de haberlo visto por todos lados, le reconocieron. Ahora fíjese usted en esto. ¿Por qué
Judas se ofrece para entregar al maestro y marcarlo con un beso. Por una razón muy sencilla. Hoy día todos conocemos el rostro del presidente Boris. Conocemos el rostro del presidente Piñera. Si yo le digo Ricardo Lagos, ¡pum!, se le viene el rostro de inmediato. Pero es que en ese tiempo no había redes sociales. En ese tiempo no había tele. En ese tiempo no había cómo identificar, a no ser que se dibujara un bosquejo. Yo creo que sí, había tal vez personas que podían dibujar, pero no era de masificación, no era masiva la propaganda, la publicidad. Entonces oían hablar del Hijo de Dios, del Hijo de David, de aquel que había venido para irrumpir, para instaurar su reino, pero no necesariamente tenían que conocer su rostro. Los soldados romanos no conocían a Jesús, de ninguna forma. No lo conocían ni siquiera en sus enseñanzas. Sí, habían oído hablar de lo malas que eran sus enseñanzas, pero no conocían su rostro. Por eso Jesús, yo creo que hay, entre todo, hay también una razón de por qué no vino en este tiempo. Porque Él dice, si le diste un vaso de agua a un pequeñito, si alojaste al forastero, si ayudaste, si tendiste la mano, a mí lo hiciste. ¿Quiere conocer el rostro de Jesús? Ahí estamos. En el que está sufriendo, en el que está padeciendo, en el que está pasando problemas, en ese que de pronto nosotros rechazamos porque anda de Dios. Y ahí está el rostro de Jesús. Y ahí está la luz de Dios. Pastor, es que usted no sabe cómo es este tiene una boquita. Es la que teníamos nosotros. Probablemente es la que tenemos. No, yo nunca digo un garabato, pero los piensa. No lo suelta, pero por dentro el huracán se revoluciona. Aleluya. Es luz porque en él habita la plenitud de Dios. Mire qué hermoso este pasaje que le voy a leer. Simón, en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. Simeón profetizó de su luz. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Wow! Todavía no venía el Espíritu de Dios. Pero es que el Espíritu nunca se ha ido. El Espíritu siempre estuvo. Lo que pasa es que el Espíritu en Pentecostés se mueve para fundar la iglesia. Pero el Espíritu de Dios está en toda la Escritura. Y aquí dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Cuántas veces el Señor lo ha movido? Y usted dice, son tonteras mías. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿a los cuántos días tenía que ir Jesús al templo? A los 8 días. A los 8 días. Tenía que ser circuncidado y se le tenía que poner el nombre. ¿Por qué no se le ponía nombre antes? ¿Se acuerda? Esto es fuerte. Porque se esperaban 8 días para ver si el niño vivía y si no, ni siquiera registraba. Si pasaba los 8 primeros días, entonces tráigamelo, pero antes no perdamos tiempo. Esa era una de las razones por las que era a los 8 días que se llevaban a los niños judíos. Estamos hablando de las tradiciones judías. Entonces, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, Simeón lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Nosotros cantamos, solo déjame mirarte cara a cara, y Simeón lo tuvo en los brazos. Gloria al Señor, amado. Porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí viene, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón ya dando sus primeros atisbos de que la luz había venido al mundo. La luz tiene que ver con la restauración de un estado de oscuridad. Se trata del ministerio de salvación, la obra vivificadora de Jesús. Alguien delante, parece que fue mi hermano Juan, delante hablaba que él había estado en tinieblas. Porque las tinieblas tienen que ver con un estado caído del hombre, en donde solo hay oscuridad en nuestro interior. Pero cuando aparece el Señor, Él disipa las tinieblas. ¿Qué es lo que tiene que haber para disipar las tinieblas? No es tan difícil, pero ¿cómo voy a disipar las tinieblas? En medio de la oscuridad usted enciende una luz. Fíjese que cuando hablamos de Jesús, Jesús tiene luz propia por sí mismo, Él brilla por sí mismo. Pero cuando hablamos de nosotros, porque Jesús es la luz del mundo, y luego nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, pero cuando hablamos de nosotros, nosotros somos, como diría un astronauta, somos cuerpos celestes sin luz propia. El sol es un cuerpo celeste con luz propia, las estrellas son cuerpos celestes con luz propia, tienen luz propia, pero la luna no tiene luz propia. Sin embargo, cada vez que sale la luna, brilla, pero en su esplendor. Pero la luz no es de la luna, sino que se le está dando el sol. Asimismo, es que nosotros no damos luz propia, sino que es el Señor alumbrando por medio de nosotros. Cuando el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo, es que la luz del Señor está saliendo por medio de nosotros. Para que entienda usted, yo no sé cuántos han andado en el campo o en la montaña con luna llena. Se ve todo, se ve clarísimo. Usted puede caminar y ve las piedras en el camino. Y al revés, cuando no hay luna, usted no se ve ni las manos. No se ve nada. Anda tienta y lo más probable es que va a chocar con un árbol. Si es que no se caga un hoyo o choca con una roca, no sé. Entonces, esa luz reflectante de alguna manera, que choca con nosotros y que alumbra hacia afuera, uno dice, pero es que es tan poquita mi luz, pero vaya que sirve esa luz cuando solo hay tinieblas, cuando solo hay oscuridad. Un fósforo, cuando se nos cortó la luz, un fósforo fue suficiente para poder ver un poquito, se apagó de inmediato, luego prendimos una vela y la vela duró un rato más. Pero las velas, con lo pequeñas que pueden ser, nos sirven para poder hacer lo que nos queda que hacer cuando ya se están terminando las últimas horas del día y no tenemos luz eléctrica en este tiempo. Es suficiente. No importa por tenue que sea la luz, pero está alumbrando. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjese, ahí está lo que acabamos de decir. Que Él mandó, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dice Pablo en el libro de Efesios. De modo que Cristo es luz, y Juan puede decir que Dios es luz. Todo lo que sigue en la epístola, todo lo que vamos a ver más adelante, la defensa de la verdad, la comunión, la vida en comunión, entre otras cosas, todo eso tiene que ver con que Dios es luz. Por eso nos estamos dedicando solamente a este versículo 5, porque todo lo que va a seguir, los otros 5 capítulos están están circunscriptos a ese texto, a que Dios es luz. Por eso necesitamos entender
Que Dios es luz, pero es luz en toda la Escritura, no solamente aquí. Amén. De ahí que los que viven la vida eterna lo tienen que hacer en relación con el Señor, en comunión con Dios. Nos vamos al versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero esa comunión se da en el Padre y en su Hijo. Lo dice luego este mismo texto. Esa comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si no tenemos comunión con el Padre y con Jesucristo, entonces no tenemos luz. Todo lo que sigue hacia adelante tiene que ver con que Dios es luz. Y que no hay ninguna sombra en Él. ¿Seguimos algo? Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas. Ni siquiera dice que andábamos en la oscuridad. No, éramos nosotros la oscuridad. Nosotros éramos la tiniebla. Pero ahora nos dice, ahora soy luz en el Señor, compórtense como tal, pues. No, si yo voy a la iglesia, no, si yo soy creyente. De repente uno se entera de que hay gente que va a la iglesia o que es creyente y empiezan a hablar del Evangelio cuando se enteran de que usted es creyente, pero hasta ese momento eran de la policía secreta. Que no nos pase a nosotros, amados. Yo recuerdo, le conté hace unos años atrás que venía en la micro y de repente venía atrás mío una persona, pero que a punta de garabato, lo único que de 3 palabras, 2 eran garabatos. Y venía conversando con un caballero, no se conocían, y de repente el Señor le dice que era cristiano, que era creyente. Y de un momento así parece que hubiesen corrido un velo, la señora le dice, ah, yo también, qué bonito, yo también voy a la iglesia, y se cambió la conversación. Pero si esa persona no hubiese dado testimonio de la luz, las tinieblas hubiesen prevalecido. Cuando usted da testimonio de la luz, cuando no se anda escondiendo, cuando no le da vergüenza el Evangelio, eso lo pone a usted en un altar, comillas, pero también lo pone en un lugar visible donde usted tiene la responsabilidad de alumbrar. Así es. Porque todos van a querer buscar oscuridad en esa luz. Y lamentablemente nosotros damos para caldillo y para congo. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Para que podamos ser esa luz que iluminó nuestro corazón, que no solo la seamos hacia adentro, sino que iluminemos también hacia afuera. Que el día de mañana, cuando se enteren de que alguno de nosotros es creyente, digan, no, ¿sabes qué? Con este no podía echar la talla porque este es evangélico. Gloria a Dios por eso. Que podamos ser la barrera de contención. Pero vamos a tener que andar como es digno de esa luz. Amén. Va a tener que cuidar sus manos, va a tener que cuidar sus pies, va a tener que cuidar sus ojos, sus oídos, va a tener que cuidar su lengua, lo que hablamos. Que el Señor nos ayude. Amén. Los pecados son obra de las tinieblas. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto es lo que tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir. Andar como es digno. O sea, la noche está avanzada, ya pues, desechémonos de las obras de oscuridad, de las cosas malas, de las cuestiones que hacíamos antes, pero que hoy día con la luz de Cristo ya no deberíamos de hacer. Amén. Los procesos de santificación, lo hemos hablado, no son para todos iguales. Yo no puedo decirle al hermano, oye, ya, si pégate la cachada, mira, como yo. ¿Se acuerdan? La autorreferencia. No. Si aquí nuestra referencia es Cristo. Amén.
Y él no le diría así a un débil en la fe, sino que lo ayudaría a caminar. Ánimo, hermano, vamos, te caíste, yo te ayudo, vamos, párate, pero sigue, sigamos. Yo también me caí, yo también me caigo muchas veces. Pero vamos con humildad. Efesios dice, vosotros, si alguno de ustedes ha caído, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de arrogancia. No. ¿Con espíritu de superioridad? No, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¡Wow! O sea que no lo tengo que retar. No, tienes que ser manso y enseñarle con amor, con cariño. No, es que este se merece un par de palmetazos. Tú también. Yo también. Tal vez en otros niveles. Pero siempre nos merecemos un par de palmetazos espirituales. Nadie puede decir, no, yo no. No, también. No, pastor, es que usted no conoce, este es un varón de Dios. ¿Sí? De repente ponemos en tarimas a hombres que no deben de estar ahí. El único que debe estar ahí arriba es el Señor. Los demás todos somos siervos del Señor. Honraremos a los que tenemos que honrar. Amén. Pero el que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza, ese es el Señor. Así es, amén. Es por Él que ese hombre es usado con poder y gloria. No es por sí mismo. No, Señor. Vamos terminando, amados. Efesios 5:11 dice, y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Que el Señor nos ayude. Las malas obras se hacen en oscuridad. 1 Tesalonicenses 5:4-5 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, si Dios es luz, sus hijos son luz. Este es el mensaje que os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, ¿por qué tendría que haber tiniebla en nosotros? De repente nos vamos a encontrar con hermanos que son tenebrosos. Apártese de ellos. Si puede edificarlo, intente edificarlo. Pero cuando ve que una y otra vez y no aprende, endurece su servir, más encima se pone con ese espíritu de arrogancia, no, es que las cosas son así. No, apártese de él. No pierda el tiempo con gente que no valora el mensaje que usted lleva, amado. Casi me lucificaron una vez por esto. Pero es así, no le demos las perlas al puerco. Solamente hablemos con aquellos que quieren escuchar el Evangelio. Ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Hablando el Evangelio. No hay otra manera. No hay un sensor que diga, alerta, alerta, alguien quiere oír el Evangelio. No, tenemos que hablar el Evangelio. Ser amables. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su fin de semana? La gente no pregunta eso normalmente. Ser amable. Terminamos con Lucas 22, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Jesús hablándole a los guardias que habían ido a apresarle. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Para poder apresar a Jesús, fueron en medio de la oscuridad, fueron en medio de las tinieblas. No solo como oscuridad física, sino como simbolismo de todo lo que rodeaba lo que estaba en contra de Jesús. Amén. Así que quedémonos con esto. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. ¿Queremos caminar
andemos en luz. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Se acuerda el corito que cantábamos como ladrón en la noche? La escritura en 1 Tesalonicenses dice que la venida del Señor es como ladrón en la noche para los que están en tinieblas. A ellos los va a sorprender en sus obras, en tinieblas. Pero para los que esperan su venida, para los que fueron lavados en la sangre del Cordero, su venida va a ser como la luz del mediodía. Gloria al Señor. Lo esperamos, amado. Amén. No mañana, no en el 2028, hoy lo estamos esperando. Amén. Este día jueves, hoy día 19 de enero, lo esperamos. Sí, Señor. Amén. Y cuando Él venga, no nos va a sorprender así. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Amén. Amén, póngase en pie. Esa seguridad solamente, y esto para los que no la tienen, solamente la da Cristo. Amén. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos tranquilos, vivimos en paz y Él nos da seguridad de salvación, amados. Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus misericordias, por tu bondad, por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y edificarnos a través de ella. Glorifícate, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, para andar en luz, Señor, porque tú eres luz, Padre. Enséñanos, mi Dios, a poder andar como es digno del llamado con el que fuimos llamados, Señor, a la altura de esa dignidad, mi Señor, que podamos, mi Cristo, ser ejemplo para otros, mi Dios, sabiendo de que somos imitadores tuyos, Padre, que queremos acercarnos a ti, mi Dios, y que cada cosa que hacemos, mi Señor, es solo por tu misericordia, solo por tu gracia, Señor, que si hay algo bueno en nosotros, Padre, solo provino de ti, mi Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por tus bondades. Oramos, mi Dios, por aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, aquellos que te conocen y aquellos que aún no te conocen, Señor, Amén. para que tu luz, Señor, ilumine cada día nuestro entendimiento, Padre. Tuya, Señor, sea toda gloria y alabanza, en el dulce nombre de Jesús, amén y amén. Denle la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor bendiga.